Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta clase número 2 del módulo de taller de redacción, bueno, de lectura y redacción. Prácticamente, pues hay que recordar un poquito de la clase uno y pues comentábamos que justamente tenemos esa necesidad de comunicar y lo hacemos justamente a través del habla. Obviamente, sabemos que hay otros medios de comunicación a través de lo que es la escritura, lenguajes de señas, ¿ok? En un momento dado, incluso nuestro cuerpo comunica todo el tiempo la manera de pararnos, de mover las manos, cómo cruzamos los pies, etcétera, ¿no? Parte de nuestra comunicación, pues obviamente es importantísimo la cuestión del habla. Y pues nosotros decíamos que emitimos sonidos, ¿cierto? De hecho, ahorita el hecho de que yo esté hablando con ustedes es porque estoy emitiendo sonidos. Entonces, al momento de comunicarnos, no lo hacemos más que a través de sonidos y cada quien en su tono, en su color de voz, pues nos entendemos porque de alguna manera nuestro cerebro ya tiene descifrado ese código, ¿verdad? Y podemos entender y eso nos da la capacidad de entender inclusive otros idiomas o otras lenguas. Bueno, en lo que fue la clase uno, también si ustedes recuerdan, estuvimos retomando un poquito sobre lo que era la palabra y decíamos que pues de manera simple la palabra, ¿verdad? Se va a formar de sílabas. Y entonces decíamos que cuando se conformaba justamente de una sílaba, la palabra era realmente simple, natural, pues solamente constaba de una sílaba y por ahí tenemos palabras como pan, sol, ejemplos más sencillos acá como a, no, sí, él, tú, yo, ¿no? Entonces cuando tienen una sola sílaba pues siguen siendo palabras. Cuando tienen dos sílabas se le llama una palabra bisílaba y decíamos que obviamente se conformaba por dos sílabas, si así continuamos, trisílabas de tres y polisílabas a partir de cuatro en adelante. De aquí vemos justamente la importancia de saber separarlas, puesto que al separar de manera correcta las palabras, pues vamos a dar una entonación correcta y obviamente un sentido correcto al texto, puesto que si yo no separo bien, puedo darle esa fusión de sonidos que no serían correctos. Y venía a colación la cuestión de los diptongos y del hiato. Incluso les comentaba, están los diptongos no muy usuales, pero existen. Es decir, tengo tres vocales juntas y al pronunciarlas se emite como si fuese un solo sonido, ¿ok? Muy bien. Aquí pues vamos a encontrar en nuestro PDF justamente estos ejemplos de palabras, tanto mono, bi, tri y polisílabas, ¿vale? Entonces aquí que va a influir el que sepamos separar, ¿ok? Muy bien. Entonces, de aquí se deriva justamente y lo que queremos saber, qué es la palabra, ¿no? De alguna manera ya veíamos, de manera simple, pues es la unión de sílabas, es lo que da origen a una palabra, pero de una manera pues mucho más clara, más entendible, ¿qué es la palabra? Pues la palabra, dice, no es otra cosa más que un conjunto o una secuencia de sonidos. Recordemos que esos sonidos se les llaman fonemas, ¿ok? Dice que están articulados, es decir, que vamos a estar emitiendo a través, en este caso, de la boca y que van a tener una estructura y sobre todo un significado. Dice que se pueden representar gráficamente con letras, a eso se les llaman grafemas. Entonces, yo tengo el grafema A, el grafema M, pero pues estas emiten un fonema o tienen un fonema, producen un fonema que es su sonido. La A y su fonema es A. Pero si yo me voy con la letra, su nombre es M y el sonido que emite es ¿ok? A eso se refiere con fonemas y con grafemas. Y dice, por lo general, asocian un significado que puede ir precedida o seguida de pausas virtuales. Es decir, cada palabra se va a distinguir de otra justamente por ese espacio de silencio, como lo es la música, ¿no? ¿Qué es la música? Pues es esa combinación de sonidos y silencios que crean melodías, armonías. Entonces, en la cuestión de la palabra, pues también estamos creando esa armonía, esa articulación, ¿ok? Y pues bueno, aquí se me vino a la mente Aristóteles, que él simplemente decía que la palabra es la mínima unidad significativa, es decir, que cada vez que yo pronuncio una palabra es porque esta tiene un significado, por muy simple que ésta sea, ¿ok? Y pues algo que también él decía es
que el ignorante afirma, el sabio duda y reflexiona. Entonces, ¿esto qué me da a entender? No que todo el tiempo vivas confiado, sino simplemente que escuches y te cuestiones, porque al cuestionarnos nos da la oportunidad de tener un mayor aprendizaje. Ok, muy bien. De aquí vamos a retomar algo muy importante, que obviamente ya todo esto nos va a ir introduciendo o ya digamos que ya forma parte de nuestra clase, que es la constitución de la palabra. De hecho, nuestro tema de hoy es la palabra. Pero vaya, aquí era importante recordar que una palabra no es otra cosa más que ese conjunto de sonidos y que ese sonido articulado significado. Y de aquí vamos a ver de qué se constituye. Oiga, pero ya nos dijo que se forma de sílabas. Sí, pero no todo el tiempo vamos a tener sílabas dentro de una palabra. Te vas a dar que va a haber palabras que tienen o poseen un significado raíz. Es decir, una palabra, no siempre, pero una palabra va a tener ciertos morfemas. Entonces, ¿a qué le voy a llamar morfema? Me sonó al Morfeo, ¿verdad? Esa cultura griega vino a mi mente. Morfemas no es otra cosa más que esa unidad significativa o esa estructura mínima que forma la palabra y que proporciona un significado a la misma. Es decir, la palabra tiene morfemas y esos morfemas puede ser que sea algún tipo de lexema o bien que sea inclusive un gramema, ¿ok? Entonces la palabra básicamente se forma elementalmente de un lexema y de un gramema, ¿ok? ¿A qué le voy a llamar lexema? A la raíz de la palabra, es decir, es la parte de la palabra que le da el significado y que normalmente esta no va a cambiar. Y sin embargo, tengo la otra parte que es el gramema, ¿ok? Que es la parte final de la palabra y es la parte cambiante de la palabra, ¿ok? No quiero decir que todas, porque va a haber palabras que igual y no, inclusive los verbos hay algunos que se llaman verbos defectivos porque no se van a poder conjugar en todos los tiempos o al hacerlo se van a producir las famosas cacofonías, que por ahí son una especie como de error al momento de pronunciar una palabra, sobre todo cuando el sonido o por alguna sílaba o alguna vocal pues es repetida. Entonces, para evitar esas cuestiones, pues nos dice al final es parte cambiante y pues que vamos a darnos cuenta que no todos la tienen en sí la palabra porque habrá palabras que no se puedan o no tengan esa parte cambiante, sino que sean naturales y habrá otras que sí, ¿ok? Entonces, ese gramema prácticamente lo vamos a ver como la parte final. Yo estoy aquí jugando un poco con la palabra transmitir, ¿ok? La palabra transmitir, pues tiene como raíz el trasmi. Ah, ok, suena raro, ¿no? ¿Cómo pude definir o detectar o saber que trasmi era la raíz de la palabra? Pues para esto vamos a crear algo que se llama familia de palabras, ¿ok? Es decir, tomo mi palabra, en este caso que es transmitir, y es un verbo, es una acción. Entonces yo a transmitir lo empiezo a posicionar en diferentes categorías, en diferentes tiempos, usando diferentes personas. Y yo digo, transmitir, pues transmisión. Ya lo estoy usando como un sustantivo. ¿Qué más se deriva de transmitir? Transmito, otra transmitiendo, otra transmitieron, se transmitió, ¿no? Entonces puse cuatro, ¿ok? Pero lo ideal es encontrar el mayor número de palabras de tal manera que nos permitan encontrar y focalizar la raíz. Esta parte que está en verde es justamente la raíz o el eczema, es decir, es la parte que no ha cambiado en la palabra. ¿Te das cuenta? Entonces a eso se le va a llamar lexema. Esa parte que sí está cambiando, ¿ok? Y que es la parte final, se le llama gramema. Entonces, dependiendo la situación, el modo, la intención, vamos a cambiar el significado de la palabra o va a cambiar el sentido, aunque en la raíz me indica que es lo mismo, ¿ok? Que es transmitir, comunicar algo. Entonces, cuando hablo de transmisión, estoy hablando de una acción, ¿de qué? Pues de transmitir. Entonces, transmito, pues hablo de una cuestión de comunicar que hago en el momento, en tiempo presente. Transmitiendo, es una acción continua. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que, ahí.
Se me olvida que activó el color del lápiz. Ok. Sorry, aquí, perdón, estamos en español, discúlpenme. Ok, entonces, aquí tengo esto, entonces, ¿no? De la palabra transmitir, entonces ya definimos que va a ser la raíz, va a ser la raíz o el exema de nuestra palabra. Y tir va a ser esa parte, pues, y que de alguna manera me va a ayudar a definir o a entender qué onda con esa palabra, qué me quieren decir con la palabra. Pero si te das cuenta, yo tengo acá un tercer elemento y son los afijos, ¿verdad? ¿Qué me da a entender esto de los afijos? Que es un morfema, es decir, una estructura, una parte de la palabra que va a complementar todavía más el significado. Si el gramema te da una idea, pues resulta que hay más elementos. El gramema es como que una parte, ¿no? ¿Como cuál? Pues va a ser algo que se les llaman sufijos. Vamos a ver. Cuando yo estudio la palabra que para mí es desconocida, me puedo fijar en un prefijo. Es decir, el prefijo va a ser una partícula que va a estar delante de la raíz, o sea, la voy a escribir primero que la raíz. Y eso también le va a modificar o complementar el sentido de la palabra. Después voy a tener los infijos. Van a ser de igual manera letras, podemos decirlo así, grafías, ¿ok? Que no siempre van a ser sílabas, que puede ser un NAD, un NT, un ND, una D, que solamente la vamos a utilizar para unir y que se escuche correcto o tenga un sonido armonioso al momento de pronunciarlo cuando yo quiera complementar o dar un significado diferente a la palabra. Entonces, prefijos, palabras, letras, sílabas que yo voy a poner antes que la raíz, ¿ok? O delante de la raíz, pues, o sea, las voy a escribir primero y eso va a complementar mi significado. Tengo infijos, no tienen un significado, perdón, como tal, simplemente lo que van a hacer es complementar, ayudarme a unir esa ya sea el prefijo o bien el sufijo en una palabra. Y por último vamos a tener a los sufijos. Los sufijos, ¿cuáles van a ser? Esas terminaciones. Estas van a ir después, ahora sí, al final de la raíz. E inclusive me atrevo a decir que van al final de la palabra para complementar el significado de la misma. Si yo regreso a esta parte, si ya dijimos que la raíz es transmitir, perdón, de transmitir es transmitir, el gramema pues tiene sufijos. En la última palabra, lo que en este caso nos queda en forma de sílaba que me ayuda a conectar la raíz con otro gramema, con una desinencia que también se les llama, ¿ok? Entonces a mi terminación de palabras también le puedo llamar desinencia y normalmente pues se va relacionando con algún verbo, ¿ok? O un sustantivo. Eso también lo veremos más adelante. Es decir, si yo tengo un verbo que es una acción, el verbo en un momento dado me va a dar a notar en su desinencia, es decir, en su terminación, en sus sufijos, me va a dar el tiempo y la persona, ¿ok? Por ejemplo, si yo digo transmito, esa terminación to, ¿verdad? Me está indicando como tal que se lleva en un tiempo presente. Y si digo transmito, estoy hablando de una primer persona, estoy hablando de mí, ¿ok? Entonces, el grama más importante, los sufijos son importantes, por supuesto que sí, porque van a dar una idea más exacta y concisa de la palabra. Ención, tirto, pues ya son otro tipo de sufijos. Nos vamos a dar cuenta que pues básicamente hay un montón de sufijos. Estos son los más comunes. En el PDF también comparto algunos. Y pues prácticamente cada uno, pues como lo dije, cambia el significado incluso de la palabra. Por ejemplo, la letra A funge como prefijo. Lo utilizo primero que la raíz en una palabra de una negación, de una inexistencia, de una oposición. Y si yo digo atípico, tienes un comportamiento atípico, o sea, fuera de lo normal, o sea, que es algo que no tienes. El anti es algo que va también en contra de, opuesto a. Si yo digo antinatural, oye, es que lo que tú haces es algo antinatural, o sea, es algo que va en contra de lo que es normal o natural. El de y el des, pues también lo mismo. Por ejemplo, de crecer, deshacer, dejar de hacer algo, desbaratarlo, es lo contrario a. Si hacer es que le estoy quitando, ¿no? Entonces, de ahí tenemos el i, el im, el in, que también
que tiene el mismo significado, como ilegal, algo que no es legal, imposible, algo que no se puede hacer, el inquieto, ¿no? Alguien que no se está estático. Entonces, aquí tengo más que van antes de, como el extra, el inter, el intra, el sub, que son los más populares. También tenemos sufijos, que son las terminaciones. Por ejemplo, cuando terminan en al, edal, en edo, en ería, en hablan de lugares, como librería. ¿Qué sería librería? Un lugar donde hay qué? Libros. Papelería, algo que tiene que ver qué? Con papeles. Alameda, robledal, viñedo, tiene que ver y con viñedos, la planta de la vid, de la uva. Entonces, vean cómo al agregar esto a un lexema que ya trae un significado, modifica. Tiene que ver con lo mismo, claro. Si hablo de viñedo, hablo de la vid, de la uva. Entonces, ahí me da a entender de alguna manera que tanto el prefijo como el sufijo definitivamente van a la palabra, ¿ok? Y pues yo les recomiendo visitar PDF justamente para poder ver otros ejemplos más de sufijos y prefijos. ¿Por qué no pongo los infijos? Porque, insisto, normalmente son partículas muy simples que nos ayudan solamente a unir al lexema con el gramema. De aquí, ¿qué otra cosa vas a encontrar en la clase del día de hoy? Justamente algo que es la clasificación de la palabra, pero más que por su formación, como lo acabamos de ver, lo vamos a notar ahora de una manera más estricta a través de dónde viene la palabra, su origen. Primero, pues voy a tener las palabras primitivas, que era lo que comentábamos hace un rato. Hay palabras que no van a tener como tal quizás una descendencia, porque es una palabra nata, es su raíz, o sea, toda la palabra inclusive pudiera ser incluso una raíz, ¿ok? Por ejemplo, luna, hora, memoria. Estas se consideran palabras primitivas, inclusive también simples. ¿Por qué? Porque no proceden de ninguna otra palabra. Después tenemos a las palabras derivadas, como su parte, su estructura, sus morfemas, traen normalmente una raíz o alguna otra palabra o provienen de otra palabra. Lunario vendría de luna, exacto. Horario, de hora, y memorizar, de memoria. Entonces, derivadas por lo regular vienen de una raíz o de alguna otra palabra. Después tenemos, inclusive las derivadas es justamente las que conocemos y que les agregamos los famosos sufijos y los prefijos, ¿vale? Entonces, derivadas porque provienen de otra y provienen de otra palabra, más bien fusionan, unen dos palabras. Pueden ser dos lexemas o puede ser que combinen el lexema de una palabra, perdón, y la parte final de un gramema de otra palabra, ¿no? Por ejemplo, el sacapuntas. ¿Qué estoy uniendo? La palabra sacar y puntas. Obviamente, por cuestión de cacofonía, no decimos sacar puntas, se llama sacapuntas. Ahí solamente fusionamos. Después tenemos automóvil. Ahí estamos juntando dos, auto y móvil. Después tenemos paraguas. Yo podría decir paraguas, pero fusiono la A, la doble A y nos queda para sombrilla. Viene de sombra. Entonces es un artículo que nos da sombra. ¿Ok? Entonces estas serían de alguna manera pues palabras compuestas. Como estas hay un montón, como el rompeolas, como el portarretratos, el girasol. Entonces, eso vendría dentro de lo que son las palabras compuestas, ¿ok? Muy bien. Después vamos a clasificar a la palabra, aquí perdón que ande bailando, vamos a clasificar un poquito. ¿Por qué? Porque antes de meterme a que de acuerdo a su sílaba tónica, yo primero tengo que recordar qué es el acento y también recordar a qué le llamo sílaba tónica. Recuerda, la sílaba tónica no es otra cosa más que la sílaba que tiene un mayor realce. Y eso es el acento. ¿Qué es el acento? Es el realce que se le da a una palabra. ¿Cómo lo doy a notar? ¿Cómo lo hago presente? A través de una rayita que se llama tilde.
y esa la colocamos arriba, pues justamente de una vocal. Entonces, cuando decimos es que esa palabra no lleva acento, ganó, llevaría tilde en la O, ¿no? Entonces, esta rayita es la tilde y es la que va a enfatizar el acento en una palabra. Ahora, no por el hecho de que yo identifique la palabra tónica o la palabra que lleva, perdón, la sílaba que lleva acento en una palabra o dentro de una palabra, no quiere decir que todo el tiempo la voy a acentuar o la voy a tildar. No. Va a haber ciertas reglas para tildar y pues para eso es súper importante lo que mencionábamos al inicio de esta explicación. Primero debo de saber cómo separar por sílabas, cuándo respetar un hiato o un diptongo. Entonces, a partir de esa separación, yo ya voy a poder definir quién es mi sílaba tónica. Una vez que yo haga esa separación de letras, tengo que saber identificar quién es mi última, cuál es mi penúltima y cuál es la antepenúltima sílaba. Hay algunas palabras largas que tienen una antes de la antepenúltima. Por ejemplo, en la palabra ganó, yo voy a decir tengo última y penúltima. Siempre voy a estar separando de derecha a izquierda. Entonces, esta sería mi última sílaba y esta sería mi penúltima. Va a haber ciertas reglas, chicos, para poder tildar. O sea, una vez que tú aprendas a diferenciar el sonido, vamos a ir siguiendo una regla para saber si la podemos tildar o no. Si no se puede tildar, mi palabra va a seguir siendo una palabra con una sílaba tónica. Sí. Solo que cuando no cuente con la tilde simplemente es porque no cumple con una regla ortográfica y no pasa nada, pero su real se lo sigue teniendo. Y de aquí que nosotros tengamos las famosas clasificaciones de las palabras en base a su acento y que también el acento tenga una clasificación. Es decir, voy a subir, voy a hacer justamente la cuestión del tipo de acento, pues nos vamos a dar cuenta que existen básicamente cuatro, ¿ok? ¿Cuáles son esos acentos? Primero, el ortográfico, es el que lleva tilde. Después, bueno, aquí tengo ejemplos, discúlpenme. Es el que lleva tilde, león, azúcar, césped. Ya sé que ahí está mi sílaba, tengo que preocupar. León, ¿ok? Tiene un hiato y ahí es bisílabo. Le-on. Tengo azúcar. Tengo a-su-car. Es trisílabo. ¿Por qué? Porque la A sí puede quedar solita, porque recordemos que las vocales poseen un sonido propio. Las únicas que no poseen un sonido propio y un significado propio son las consonantes. Entonces, una consonante, eso sí está prohibidísimo dejarla solita. La vocal sin problema es muy independiente, brilla por sí sola, pero la consonante no, necesita forzosamente de una vocal. Entonces, no podemos separar o dejar sola a una consonante. Césped sería bisílabo. Tengo ses, pet. Después tenemos el acento prosódico, es aquel que no se tilda, solamente se pronuncia. ¿Por qué no lo voy a poner? Ah, porque quizás por las reglas ortográficas me impide tildar la palabra, pero sigue existiendo dentro de la misma. Pluma. Si yo tuviera que acentuar sería en U, pluma, porque no digo pluma, decimos pluma. Y es una palabra bisílaba. Libro. No digo libro, digo libro. Mi tilde está en li. Bueno, si la tuviera que tildar. Cuaderno, 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 cuaderno. Está el sonido fuerte en der, ¿ok? Y pues no tildo por reglas, que ahorita vamos a ver. Después tengo el acento diacrítico. El acento diacrítico se le llama, es decir, son homófonas, palabras que se escriben, es decir, que son homógrafas de grafo, de escritura,
Y lo único que yo quiero es diferenciar el sentido de esa palabra. Es decir, por ejemplo, dice tú y tú. Si te das cuenta, tengo tú con tilde y tú sin tilde. Me estoy refiriendo a una segunda persona, pero el primero se refiere al pronombre personal. Yo, tú, él, nosotros, ustedes, ellos llevan tilde. En este caso, tú y él. Entonces dice, tú me cambiaste la vida. Estoy haciendo énfasis, por eso es que se tilda. Cuando hablamos de la persona, se tilda. Gonzalo venía en tu auto. No le estoy diciendo que tú, le estoy dando a entender que está usando algo que le pertenece. El tú habla de una posesión. Entonces, da cuenta cómo hay diferencia. Un tip, casi todas las palabras de pregunta y los pronombres se van a tildar, ¿ok? ¿Para qué? Pues para diferenciarlos. Entonces, checa, el acento diacrítico es el acento que voy a utilizar simplemente para diferenciar o dar un énfasis a una palabra, ¿ok? Obviamente dentro de una sílaba, pues para darle significado correcto, ¿ok? Entonces, aquí el ejemplo que tomé es tú. Muy bien. Después tengo al acento, perdón, diérético. ¿Y ese quién es? Ya se dan cuenta que tiene nombres raros, pero en realidad el acento diérético no es otra cosa más que el acento que se produce o que nos permite crear un hiato. Recuerda que cuando se produce un hiato, cuando tengo tres casos. Uno, vocales fuertes y estas están juntas, como león. Ajá. Vocales repetidas. Coordinar. Yo no digo coordinar, es coordinar. Y cuando resulta que tengo una vocal débil y una fuerte, pero decíamos la vocal débil, resulta que se comió el honguito como Mario Bros, se comió las frutitas como Pac-Man, se comió las espinacas como Popeye y eso le dio esa fuerza. Entonces, al tener un sonido fuerte con la tilde, la obliga a separarse. Entonces, cuando tengo la tilde en la vocal débil o cerrada como I y como la U, se produce un hiato. Y esa tilde, chicos, ese acento se le llama acento diérético. ¿Ok? Lo único raro es el nombre. En realidad. Hiato y separo bu, o. Bahía tiene tilde en la I, que es una vocal débil. Por lo tanto, también me obliga a separar. Y yo tengo ba y a. La palabra bahía es una palabra trisilábica. Increíble, ¿no? Siendo tan pequeña y tiene tres sílabas. Pues gracias al hiato, gracias al acento diérético. Y bueno, ahora sí, de aquí vamos a pasar a las clasificaciones y cuándo puedo tildar o no. Se les llaman agudas cuando resulta que la última sílaba, cuando empezamos a separar por sílabas, resulta que la última sílaba es una sílaba tónica. Y la voy a tildar siempre y cuando terminen en N, en una S o en alguna de las vocales. Por ejemplo, saltar. Saltar termina en N, S o en vocal. No, por eso es que no se tilda. Comió o corrió, discúlpeme, yendo viendo mal. Corrió. Y perdón, redundancia, qué barbaridad, ya hice un pleonasmo. Por lo tanto, cuando hablamos de que corrió, estoy hablando de pasado, algo que ya se ejecutó. Tildo. ¿Por qué? Porque está terminando en vocal, ¿vale? Vamos con otro ejemplo, café. ¿Termina en vocal? Sí, se tilda. Graves o llanas. Estas sílabas se encuentran dentro de la palabra en la segunda posición, es decir, es la penúltima sílaba. Entonces recuerda, de derecha a izquierda empiezo a separar y digo última, penúltima, antepenúltima y antes de la antepenúltima. Habrá otras más grandes, por supuesto. ¿Ok? Y esa sería antes de la antepenúltima. Suena raro, ¿no? En este caso tengo campana. Campana, ¿se va a tildar? No. ¿Por qué? Porque dice todas las palabras que no terminen en N, S o bisílaba. ¿Puedo tildar? Sí. ¿Por qué?
porque está atinando en algo que no es ni N ni vocal. Si te das cuenta, simplemente es la a las palabras agudas, ¿vale? Y así tenemos néctar y ámbar. Y por último, bueno, no por último, nos faltan dos. Las esdrújulas, estas siempre se van a tildar, siempre y cuando sea la tercera sílaba de derecha a izquierda, es decir, la antepenúltima. Si yo identifico que la antepenúltima es la sílaba tónica A, entonces voy a tildar, siempre voy a tildar. Y por último, tenemos a las sobresdrújulas y también, ¿qué crees? Siempre se van a tildar, siempre y cuando la sílaba tónica sea la antes de la antepenúltima, o bien cuando la sílaba primitiva o la sílaba de la cual se está derivando, pues esté tildada. Ahí donde se tildó la palabra, ahí tienes que tildar. Por ejemplo, la palabra sáltatelo viene de salta, ¿ok? Y pues aquí, si yo pronuncio, digo arráncaselo, 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 arráncaselo o arráncaselo. Ja, suena raro. Sin embargo, la palabra fuerte, la que más genera carga de voz, es ran. Entonces yo digo que esa es una sobresdrújula. Y por último tenemos avísamelo. ¿Ok? Aunque aviso no lleva tilde, si yo pronuncio avísamelo, la fuerza recae más en bi. Entonces se va a tildar sí, porque dice que estas siempre se tildan. No me fijo si terminan en N, S o vocal. Y pues prácticamente esto es lo que vamos a aprender en la clase del día de hoy. Es algo muy sencillo y sin embargo no por ser sencillo quiere decir que pues ya, ya alarmé. No, también tiene sus detalles. Hay que saber separar, sobre todo identificar en un momento dado quién es la sílaba tónica, lo cual, aunque no lo crean, de repente, como estamos acostumbrados a no dar entonación a lo que decimos, pues obviamente nos cuesta trabajo identificar una sílaba tónica, ¿ok? Pero sería bueno que a partir de esta clase te dedicaras a pronunciar, verte ahora sí literal, verte al espejo, abrir tu boca lo más que se pueda, porque eso te va a dar una mayor legibilidad, por así decirlo, al pronunciar tus palabras, ¿no? Entonces, prácticamente con esto estamos, digámoslo así, deja comentarios, sugerencias, los puedo atender a través del grupo de WhatsApp o de manera personal, ya sea a través de un mensajito o a través de llamada. Con ustedes, la profesora Vero, estamos en el módulo de taller de lectura y redacción 1 en nuestra clase 2, la palabra. Te invito a consultar tu contenido por escrito para que pases a revisar tus carpetas de recursos obligatorios y complementario. Nos vemos o nos escuchamos en la siguiente. Cuídense, bye bye.